pero esto no fue estadísticamente significativo. Entonces, en base a estos datos, la FDA determinó la incidencia de aplasia pura de serie roja y dijo, bueno, pues en los pacientes que usan el polisorbato como estabilizador de la molécula, podemos tener hasta 18 por cada 100.000 pacientes año, en los que tienen formulación con albúmina humana, 6 por cada 100.000, y ven ustedes, la epoveta y la darbepoetina, 1 por cada 100.000. Entonces, hay que pensarlo cuando tenemos un paciente nefrópata, es muy común, nosotros los que vemos también medicina interna, que son pacientes crónicamente anémicos, ¿no? Y no les hacemos mucho caso porque pues propiamente la enfermedad renal condiciona esta situación. Pero en aquellos pacientes que se han expuesto por lo menos 3 semanas a tratamiento con eritropoyetina y de pronto tienen una disminución abrupta de la hemoglobina, pues pueden tener aplasia pura de serie roja y es algo que hay que pensarlo. Y bueno, la mediana de tiempo para la aparición de la anemia en estos pacientes es aproximadamente de 9 meses. Y lo primero que tenemos que hacer es retirarle el uso de la eritropoyetina al paciente, pero no con eso solamente va a mejorar. La realidad es que la mayoría van a necesitar tratamiento con algún inmunosupresor, logrando buenas tasas de respuesta hasta en un 75% de los casos. Otro ejemplo de anticuerpos con especificidad conocida que causan aplasia pura es en los casos que tenemos trasplante de células progenitoras hematopoyéticas con incompatibilidad mayor por ABO, ¿no? Esto también lo vemos comúnmente, y hay diferentes series que tratan de establecer la incidencia en este tipo de pacientes, pero bueno, donde ven ustedes que aquí son incidencias más altas. El MD Anderson analizó 161 pacientes que se sometieron a este tipo de trasplante entre estos años y solamente 7.5% de los pacientes desarrolló aplasia pura de serie roja. Entonces ellos hicieron un análisis multivariado y determinaron que el único factor de riesgo para poder desarrollarla era aquellos pacientes que usaban régimen de acondicionamiento con fludarabina y busulfán. 7 tuvieron remisión espontánea, 3 cuando suspendieron tacrolimus. Tacrolimus es una de las drogas que está en la larga lista de medicamentos que pueden ocasionar la aplasia, con una supervivencia mayor en aquellos que usaban otro régimen de acondicionamiento. Y el mecanismo más común de falla eritropoyética es aquel relacionado con la supresión de eritropoyesis mediada por células T. ¿Okay? De ahí la importancia que ustedes recuerden que también está asociada a leucemia linfos grandes granulares hasta un 7% y el LC 6%. Y recordando, pues los grandes granulares pueden ser T o NK y los T van a expresarse de 3 y el receptor de células T alfa beta o el gamma delta y los NK no expresan pues ninguno de los dos. Entonces, ¿por qué mecanismo estos linfocitos van y matan exclusivamente a las células eritroides, ¿no? ¿Por qué no lo hacen con otras líneas? En un linfocito T, aquí tenemos un esquema, hay un mecanismo dual. Primero, que el receptor de células T reconozca directamente un ligando, un péptido presentado por la molécula clase 1 de HLA, y esto ocasiona directamente que se activen las maquinarias de citólisis o citotoxicidad para el precursor rojo. Sin embargo, estos linfocitos también tienen un receptor de inhibición de las células asesinas, pero este receptor necesita unirse a las moléculas clase 1 de HLA para apagar la señal de inhibición, que no se active la maquinaria de citotoxicidad. Y resulta que la serie roja pues tiene menor expresión de esas moléculas, por lo tanto, al no presentarlas al receptor se activa la maquinaria de citólisis. En los NK es diferente porque dado que no presenta el receptor de células T, se cree que hay anticuerpos que generan los propios glóbulos rojos, que reconocen antígenos de los NK, que se unen al CD16 de los propios linfos grandes granulares y esto ocasiona los mecanismos de citotoxicidad y muerte celular. Otro mecanismo es la infección crónica por parvovirus B19. Recordemos que este virus, el antígeno P, es el receptor primario de entrada del virus y su replicación está prácticamente restringida a las células progenitoras eritropoyéticas. Cuando tenemos una infección primaria, muchos de nuestros pacientes es asintomático y en los pediátricos se le llama la quinta enfermedad porque provoca eritema infeccioso. Tiene características clínicas con síntomas generales, rash, artralgias y bueno, me interesa mostrarles aquí abajo cómo se monta la respuesta humoral. A partir del día 7 se empieza a elevar la inmunoglobulina M, que se mantiene elevada, hasta disminuir por ahí del segundo mes posterior a la infección, y la inmunoglobulina G empieza a elevarse a partir de la segunda semana de infección.
Este virus pues tiene dos proteínas de la cápside, la especie menor y la especie mayor, y bueno, finalmente la infección normalmente va a terminar cuando se monta esta respuesta humoral en aproximadamente 1 a 2 semanas, formándose epítopes lineares neutralizantes localizados en la región menor. Sin embargo, en los pacientes inmunocomprometidos, la mayor parte de las veces, esta respuesta humoral no es efectiva y la infección persiste y causa estos cambios que podemos observar, que los vimos en la paciente del caso clínico, y favorecer la apoptosis celular de la progenie roja. También, como comentamos, está asociado a timoma, pero ¿cómo el timoma, ¿no?, nos da aplasia pura serie roja? La realidad es que la patogénesis es poco clara hasta el momento, pero las células de timoma son menos capaces de suprimir la formación, igual es un mecanismo por células T que están reactivas y que se activan estos mecanismos de citotoxicidad, y que estas clonas de células T están presentes al momento del diagnóstico, pero incluso se ha visto que pese a la resección del timoma, estas clonas pueden seguir circulando y ocasionar posteriormente aplasia pura serie roja. Hay reportes tan largos como hasta después de 12 años de haber sido sometido a timectomía. Y también hay reportes donde se ha identificado un rearreglo monoclonal del receptor de células T, que ya les mostramos en la figura, en la cadena beta. Ahora bien, los criterios diagnósticos de aplasia pura serie roja hasta el momento es la presencia de una anemia normocítica normocrómica de instauración abrupta y la definen severa. Unos reticulocitos por abajo del 1%, que no tengamos cambios en leucos y plaquetas, que la médula ósea tenga una celularidad normal, y que observemos menos del 1% de eritroblastos y ocasionalmente hasta 5% de proeritroblastos o eritroblastos basófilos, y que también en médula ósea no haya cambios relacionados a la serie mieloide y a los megacariocitos. Entonces será de suma importancia, dado la variedad de las etiologías que tenemos, establecer cuál será el curso clínico de los pacientes con aplasia pura serie roja. Si es aguda o crónica, y por supuesto la patogénesis, si se presenta de forma idiopática, que un gran porcentaje de los pacientes lo hace, o secundaria. Y por lo tanto esto nos va a definir la terapéutica a seguir, ¿no? No vamos a tratar de la misma forma a todos. Particularmente el grupo que se escapa más es aquellos que tienen una infección crónica por parvovirus B19. Entonces, la forma adquirida puede presentarse como una enfermedad autolimitada, predominantemente en los niños, y que incluso puede tener remisiones espontáneas. Puede ser idiopática o asociada a otra condición clínica, y esto a su vez determinará el comportamiento agudo o crónico. La mayor parte de las veces es crónico. Y hacen una recomendación los autores que saben de esto, que dicen, bueno, aunque tengas una cuenta de linfos normales, piensa mal y descarta que haya linfos grandes granulares involucrados, y pues esto, aunque tengas una cuenta normal de linfos y tú demuestras clonalidad, podrías hacer el diagnóstico. Entonces, pues, como comentaban en otras prácticas previas, ¿verdad? O sea, esto es el conjunto del comportamiento clínico y qué herramientas diagnósticas podemos tener para poder llegar a esta conclusión. Entonces, pues una biometría hemática completa es fundamental, pedir la cuenta de Retis, que ustedes observen el frotis de sangre periférica, pedir otros parámetros para descartar otros tipos de anemia. Esto es una anemia poco frecuente. Realizar aspirado de médula ósea en los que sea posible, citometría de flujo y citogenética, e incluso pues llevarlos hasta TAC o resonancia dependiendo del cuadro clínico por la asociación a otras neoplasias, ¿no?, tanto linfoproliferativas como el hecho de la asociación al timoma. Entonces, en cuanto al tratamiento, ¿cuál será el objetivo principal? Pues inducir la remisión con recuperación de la eritropoyesis y con esto la independencia transfusional. ¿Qué tenemos para tratar a los pacientes? Terapia inmunosupresora, desde esteroides, ciclosporina A, ciclofosfamida. En aquellos inmunosuprimidos con parvovirus B19, la terapéutica inicial es con inmunoglobulina y B, y ya hay reportes en muchas situaciones, sobre todo en aquellos casos refractarios, con anticuerpos monoclonales como el rituximab y el alemtuzumab. La siguiente pregunta sería, ¿cuándo iniciar tratamiento? ¿Ya vieron a su paciente? ¿Ya vieron si es idiopática o si es secundaria? Entonces, ¿cuándo vamos a empezar tratamiento? En el caso de aquellos que sea idiopática, recomiendan los autores esperar por lo menos 4 semanas, por aquello de que hasta un 10-12% puede tener un curso autolimitado.